Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Saludos, muy buenos días. Dios les bendice a todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar allí, como todas las mañanas, de lunes a viernes, a través de Dinámica 92.9 FM, en tu programa Conectados al Camino, Conectados a Jesús. Bien, a continuación, una frase, una reflexión. La frase: solo la Escritura puede producir una reforma verdadera en la adoración del pueblo de Dios. La reflexión: la principal manera de crear una reforma duradera en la adoración del pueblo de Dios es proporcionarle una guía sana de la Escritura. Es tarea de los pastores, maestros y ancianos de la Iglesia impartir esta enseñanza. Y es tarea del pueblo de Dios asegurarse de que esto ocurra. Deben recibir como líderes en su iglesia solo a aquellos que sean fieles a la palabra de Dios en sus vidas y en su instrucción. Hasta aquí una frase, una reflexión. Bueno, vamos a caminar por este sendero que nos permite el Señor andar en búsqueda de ese diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo que todo se trata de su voluntad y todo es para su gloria. Acerquémonos entonces a Cristo con la oración Nos Conecta. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias por tus bendiciones espirituales que nos das en Cristo Jesús. Gracias por darnos a conocer el Evangelio, abrir nuestros ojos a la verdad, inclinarnos hacia ti, Señor. Tú eres bueno, tú eres amoroso para con nosotros y por eso te damos gracias. Gracias también por las bendiciones temporales que tú nos das día a día. El trabajo, la familia y todas las cosas que tenemos en el día a día provienen de tu mano. Todo lo bueno desciende de lo alto, Señor. Y por eso te damos muchas gracias. Pedimos tu bendición para este día, este programa, para todos los que nos escuchan. Conforme a tu voluntad, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, hoy comenzaremos una serie a propósito de estar celebrándose el próximo 31 de octubre, 506 años de la Reforma. Estaremos conversando sobre el legado de la sola Escritura. Y para desarrollar este tema nos acompaña en esta mañana nuestro invitado Alejandro Mirabal, coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Buenos días, Alejandro. Buenos días, hermano. Bendiciones para todos los que nos escuchan. Aquí estamos contentos, agradecidos al Señor. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias por aceptar esta invitación a Conectados al Camino. En este conversatorio que vamos a iniciar nos apoyaremos en el texto base que aparece en el libro de Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Bien, durante el siglo XVI la Iglesia Católica Romana tenía un papel dominante en la sociedad europea y controlaba todas las enseñanzas y prácticas religiosas. Sin embargo, a medida que la Iglesia fue ganando poder, también se fueron infiltrando prácticas corruptas y doctrinas que se alejaban de las enseñanzas bíblicas. En medio de este contexto, de esta realidad que se vivía para entonces, surgió la Reforma Protestante, un movimiento liderado por teólogos y reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwingli, entre otros.
Estos reformadores cuestionaron las prácticas de la Iglesia y buscaron restaurar una fe más auténtica y basada en las enseñanzas de las Escrituras. Uno de los pilares fundamentales de la Reforma protestante fueron las 5 solas que se convirtieron en los principios fundamentales de la fe reformada. Estas 5 solas son solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Hoy entonces estaremos conversando con nuestro hermano Alejandro. La primera, sola Escritura. Y el tema se titula El legado de la sola Escritura. Hermano, en medio de este contexto que acabo de dar, si quieres agregar alguna otra cosa que sería importante que nuestros oyentes pudieran tenerla en cuenta, quisiera también preguntarte, ¿podrías definirnos qué es sola Escritura y por qué fue tan importante en la Reforma Protestante del siglo XVI? Sí, bueno, de manera sencilla, sola Escritura significa que únicamente la Biblia es la máxima autoridad. Y esas palabras son claves, máxima y autoridad. ¿En qué? En asuntos de fe y conducta, y porque solamente ella es la palabra de Dios. O sea, el hecho de ser la palabra de Dios la hace automáticamente la máxima norma de fe y conducta. Y eso, por supuesto, es superior a cualquier otro libro o cualquier otra opinión humana. Y respondiendo a la otra parte de la pregunta de la importancia en el contexto de la Reforma Protestante del siglo XVI, bueno, la sola Escritura fue prácticamente el grito de guerra, la causa del conflicto, el argumento principal de los protestantes, de los reformadores. Como bien dijiste, hermano, para ese momento el catolicismo romano estaba obligando a sus feligreses a creer cosas como la adoración a las imágenes o las indulgencias. Se va a ser un término especial, muy repetitivo al hablar del siglo XVI. Y se trataba de la necesidad de pagar para la remisión de las penas de los creyentes muertos. Había que pagar, entonces esa era una obligación por parte de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia oficial, a todos los creyentes, a todos los que estaban suscritos a sus filas. Y como es evidente, esas enseñanzas no son bíblicas. Ese es el punto. Puede que venga de una autoridad religiosa, pero no la vemos en la Biblia, sino que provienen de la tradición católica romana. Eso sí es cierto, ¿no? Puede haber años anteriores, concilios, donde se estableció esto, y eso no lo negamos por parte de una iglesia oficial, pero la realidad es que para ellos eso no representaba un problema, el hecho de decir que no está en la Biblia. Ellos dicen, bueno, no es un problema, está en nuestra tradición. Y entonces por eso surge la importancia de la palabra sola. Sola, ¿por qué? Porque si nosotros viajamos al siglo XVI y le preguntamos a los católicos romanos de ese entonces, e incluso hoy en día, ¿usted cree que la palabra de Dios, que la Biblia, la Escritura, los 66 libros que tenemos son palabra de Dios? Y ellos van a decir, sí, creemos que son la palabra de Dios, pero lo que ellos no creen es que sea la máxima autoridad, sino que también las opiniones del máximo líder de la Iglesia Católica o de la tradición están al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces sí creen en la palabra de Dios, pero que no sea la única en el sentido de autoridad máxima, sino que están allí al mismo nivel otros dos asuntos de autoridad. Y para los reformadores y para los protestantes eso no es admitible, porque la Biblia es la norma de normas. Un episodio muy famoso en este tema de la defensa de la autoridad fue el de Martín Lutero delante de la Dieta de Worms en 1591. Allí el objetivo era hacerlo retractar de sus enseñanzas contra la autoridad romana, y él dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, a menos que no me convenzan o a menos que me convenzan de lo contrario por medio de la Biblia, no voy a dar mi brazo a torcer. O sea que es un episodio bien interesante allí cómo Lutero defendió la autoridad de la Biblia y el poder único que la Biblia tiene sobre la conciencia humana o la conciencia del cristiano. Continuamos en Conectados al Camino. Estamos hablando, a propósito de celebrarse el próximo 31 de octubre los 506 años de la Reforma, de una de las 5 solas, la sola Escritura. Nuestro invitado Alejandro Mirabal, hermano, la Biblia, hemos dicho ya que afirma pues que es la única autoridad que surge como reafirmación de lo que es la sola Escritura, es la autoridad suprema de la palabra de Dios.
y como una respuesta a ese abuso que se daba en ese entonces y a la desviación que se veía en la Iglesia Católica Romana en ese momento, pues todos estos forjadores que iniciaron este movimiento de la Reforma se inclinaron por la palabra del Señor como debe ser. Ahora bien, yo preguntaría entonces, hermano, ¿cuáles son los fundamentos que sostienen a la sola Escritura? Bueno, evidentemente, para los reformadores, como dijo un hermano, la comprensión de todo el cristianismo dependía de la sola Escritura. La Escritura es vista entonces como la única guía para la conciencia del individuo. Eso es muy importante, ¿no? Y de la iglesia, no solamente de un cristiano, sino a nivel eclesiástico también, para proveer el verdadero conocimiento de Dios y su plan de salvación. Entonces, la Biblia llegó a ser, o debe llegar a ser, en cada cristiano la única manera correcta para juzgar las enseñanzas de la iglesia. Y estamos hablando de enseñanzas del pasado, enseñanzas del presente y las enseñanzas del futuro. Deben ser medidas a la luz de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos hablando con sola Escritura. Y bueno, hablando de los fundamentos, hay varios temas, varios fundamentos relacionados con este tema de la máxima autoridad. No que la Biblia sea la única autoridad sobre la iglesia cristiana, porque entendemos también el valor que tienen los credos y las confesiones y las opiniones de los pastores, que son dones del Espíritu Santo y que tienen un gobierno sobre la iglesia legítimo, bíblico. No estamos negando autoridades de otro tipo, sino que estamos colocando el orden correcto y la Biblia es la máxima autoridad. Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en la inspiración del Espíritu Santo. Textos como 2 de Timoteo, que ya lo mencionamos, capítulo 3, versículos 16 y 17, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, donde habla que tenemos la palabra profética más segura y que los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos, es la palabra que debería utilizarse, o inspirados por el Espíritu Santo. Son textos que enseñan esto de la sola Escritura. Entonces, la inspiración es la forma por la cual Dios nos dejó esa revelación especial. Estamos hablando de la Biblia como revelación especial de Dios. Y entonces, eso de inspiración, ¿qué es? No es algo romántico, sino es algo de que Dios exhaló su palabra por medio de hombres santos, como dice 2 de Pedro. Y aseguró de esa manera que los 66 libros que tenemos son la palabra de Dios. O sea, aquí hay que decir como Pablo le dijo a los tesalonicenses, que cuando ellos escuchaban la palabra de ellos, de los apóstoles, no escuchaban palabra de hombres, sino palabra de Dios. Y lo mismo tenemos que creer nosotros. Cuando nosotros leemos cualquiera de estos libros de la Biblia, estamos nosotros leyendo la palabra de Dios. Ningún otro libro posee ese origen divino. Ningún otro escrito posee ese poder de convertir el alma. Salmo 19, que veíamos hace días, ¿no? Solamente la Biblia puede convertir el alma. Y ningún otro documento trae esa autoridad para la iglesia cristiana. La Biblia es la palabra de Dios y entonces ella tiene la autoridad de Dios. Es una autoridad que viene por su origen. Es lamentable enterarnos, hermanos, de algunas denominaciones que le dan preponderancia a libros creados por hombres y entonces lo ponen por encima de la Biblia. Es terrible toda esta realidad que viven algunas iglesias. Es terrible, se han desviado de lo más básico de la iglesia cristiana, es que nosotros somos la religión del libro, realmente. Todo cristiano debe ceñirse a la Biblia como la máxima autoridad. Es lo que debe formar a nuestras iglesias, es lo que define quiénes somos, qué creemos. Todo está allí en la palabra de Dios. Bueno, entonces como un producto de la inspiración del Espíritu Santo, afirmamos también la infalibilidad, que quiere decir que no falla, y la inerrancia, quiere decir que no yerra, no hay un error de las Escrituras. Es decir, que la Biblia no tiene la capacidad de fallar ni la Biblia tiene errores. Eso es un producto de la inspiración y eso también va a ser un fundamento para la sola Escritura. ¿Por qué? Porque los demás libros son falibles. Sea cual sea el otro libro, sea cual sea la otra opinión, son opiniones falibles porque no son inspiradas por el Espíritu Santo. Solamente la Biblia es confiable en ese grado sumo, es veraz en todo su contenido, no engaña, no lleva un camino incorrecto, es veraz, nos lleva por el camino que Dios quiere que andemos. El salmista dijo en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y en otro salmo se dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y hay muchísimos otros
textos. La Iglesia Católica Romana entonces afirma que el Papa es infalible cuando habla oficialmente como pastor y en asuntos de fe y conducta, pero eso es imposible porque la infalibilidad es un producto de la inspiración y ellos mismos reconocen que el Papa no es inspirado por Dios, solamente la Biblia fue inspirada. Entonces es imposible que la opinión del Papa sea infalible. Además, la sucesión apostólica que se pretende es insostenible desde la Biblia, desde la historia, y entonces ningún humano, ningún concilio ecuménico, ninguna opinión de cualquier índole puede tener infalibilidad o inerrancia, y mucho menos inspiración. Son cualidades exclusivas de la Biblia y por eso solamente ella es la máxima autoridad. Amén. Vamos de inmediato a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. El libro recomendado de esta semana lleva por título Enseñanzas que transformaron al mundo. Su autor, Miguel Núñez. Este libro presenta de manera ordenada, entendible y doctrinal las enseñanzas de las 5 solas de la Reforma Protestante, junto con una explicación teológica de las doctrinas de la gracia, de manera que el autor combina todas las enseñanzas que han transformado al mundo, partiendo desde el Evangelio, mostrando una conexión increíble y precisando cómo tales verdades han enriquecido al cristianismo y al mundo entero aún hoy día. Como siempre, conéctese con buenos libros, pero tengamos presente, amados oyentes, el consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon: visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Hasta aquí, Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Cristiana Legado Reformado, teléfono 0412-530-3987. Seguimos en Conectados al Camino, estamos desarrollando el tema El legado de la sola Escritura. Nuestro invitado, nuestro hermano Alejandro Mirabal, quien es coordinador académico del Seminario Reformado Latinoamericano. Bueno, habíamos comentado que, hermano, que los versículos bases estaban escritos en el libro de Segunda de Timoteo, del 3 al 16 y 17. Conversemos sobre eso. Sí, bueno, para dejarlo allí, estamos hablando de sola escritura y lo que la Biblia enseña, no podemos pasar el programa sin leer la escritura. Así es. Entonces, bueno, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, en el contexto general de Pablo instruyendo a este joven pastor Timoteo, le muestra la importancia de la Biblia en el ministerio pastoral. Y uno de los textos que encontramos en esta segunda epístola, esta segunda carta, son los siguientes: Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos son unos versículos centrales en el tema de la sola escritura, porque primero nos enseña que toda la escritura, no una parte de ella, no lo que entendemos de ella, sino toda ella fue exhalada por Dios. Eso es lo que significa allí inspirada. Exhalada por Dios, o sea, fue dada divinamente a nosotros como iglesia y por lo tanto ella es útil para hacernos perfectos. Nótese eso en el versículo 17. No es para hacernos menos que perfectos y por lo tanto hay otro camino para lograr la perfección. Y esto no solamente habla de la santidad del creyente, sino de la iglesia como un todo, su finalidad, sus métodos. Todo lo que la iglesia es y hace debe ser conforme a la palabra de Dios. Esa era la lucha de los reformadores en el siglo XVI, siglo XVII y de la iglesia reformada hasta el siglo XXI. Debe ser eso. Nosotros debemos volver a la fuente. Esa es otra frase muy común en la época de la Reforma, en el latín ad fontes. Volvamos a los fundamentos, a la fuente del asunto. Tenemos mucha telaraña, tenemos muchas cosas que pensamos, muchas estructuras, pero vamos al núcleo del asunto y eso está en la palabra de Dios. 66 libros que tenemos para guiar nuestro caminar cristiano y entonces los reformadores entendieron eso,
le dieron un lugar muy importante a la escritura, hicieron traducciones a los idiomas vernáculos, los idiomas conocidos del pueblo, no solamente el latín, un idioma académico para oficiar las misas y todo lo demás y los intelectuales, sino vamos a traducir al alemán, vamos a traducir al inglés, al español también, los movimientos de reforma en España. ¿Y por qué? Porque surge la necesidad de que todo creyente consulte la fuente original, que todo creyente vaya a la máxima autoridad, que todo creyente lleve su conciencia cautiva a la palabra de Dios y no a lo que los hombres digan. Amén. Bien, estamos conversando hoy un tema súper interesante, el legado de la sola Escritura. Indudablemente, mi hermano Alejandro Mirabal, que es nuestro hermano, quien está compartiendo con nosotros en esta mañana, desarrollando este tema tan interesante de la sola Escritura. La sola Escritura, así como todas las solas, tienen desafíos tremendos en esta sociedad actual, en este mundo en el cual estamos viviendo. Por ejemplo, interpretación correcta de la Escritura, contextualización de todo lo que tiene que ver con la Escritura, lo que es la influencia cultural, la sociedad actual en medio de toda esta realidad, por las diversas influencias que puede hacer a través de las corrientes culturales, diferentes corrientes y tendencias. Pues, por supuesto, también todo lo que son las tensiones teológicas que existen, diferentes interpretaciones teológicas que de alguna manera pueden desvirtuar lo que es la sola Escritura, relación con la tradición y la historia. Todos estos desafíos requieren, por supuesto, un enfoque serio y respetuoso hacia la sola Escritura. Bien, entonces, en atención a todo esto, mi hermano Alejandro, como reflexión final, y dado todo el contexto que hemos venido conversando sobre lo que es la definición de sola Escritura, las estructuras, ahora yo le pregunto entonces, ¿cuáles son esos desafíos de la sola Escritura para la iglesia evangélica de hoy? Sí, es una pregunta que nos debe hacer reflexionar bastante a todos. Aquí no hay un creyente que se escape de esta responsabilidad, de esta reflexión. Y la pregunta entonces que nos va a llevar a hablar de implicaciones es, ¿cuál es la norma incuestionable que guía nuestra vida cristiana? Esa es la pregunta que yo le invito a que usted se haga hoy como oyente, como cristiano. Eso es lo que debemos preguntarnos hoy. Y a vísperas de la celebración de la Reforma, el 31 de octubre. O dicho de otra manera, ¿creo o hago cosas que no puedo confirmar con la Biblia? Esa es la misma pregunta, pero desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces, eso me lleva a pensar en dos grupos de iglesias. Aquellas iglesias que no son reformadas o que no son confesionales, que tienen alguna denominación libre o no asociada a la Reforma, oficialmente, digámoslo así. Y en estos casos es válido preguntarse qué lugar ocupa la psicología al momento de elegir los temas de la enseñanza, por ejemplo, o el uso de las leyes empresariales para definir la administración de la iglesia, que no solamente la administración financiera, sino todos los demás asuntos, la estructura de la iglesia como tal, proviene de la Biblia. ¿Es la Biblia la que nos está enseñando a dirigir la iglesia local o no? Y pienso que es válido todo esto, preguntarse también si las tradiciones que tenemos en la iglesia, por ejemplo, presentar los niños en el culto, la elección de un pastor o cualquier otra actividad que hagamos, debemos preguntarnos si es conforme a la enseñanza bíblica o simplemente es lo que siempre se ha hecho. A veces ocurre esto. ¿Por qué hacemos esto, hermano o pastor? Hermano, porque esto es lo que siempre hemos hecho en la iglesia. Ok, pero el punto entonces no es lo que siempre se haya hecho, sino qué es lo que la Biblia enseña. Hay que cambiar entonces ese dicho de en la iglesia lo que siempre se ha hecho por la Biblia dice que hagamos esto. Y eso es lo que Dios quiere. Pero también debo pensar responsablemente en las iglesias reformadas. Nosotros, en este caso, debemos tener sumo cuidado de no poner las confesiones de fe al mismo lugar que la Biblia, o dándole la misma autoridad. Las iglesias reformadas corremos ese riesgo. Y es muy importante que estemos atentos de creer cosas que se dicen en la confesión sin primero tener una convicción bíblica del tema que se enseña. Incluso si la confesión de fe que adoptamos sea bíblica, nuestra responsabilidad es tener una convicción desde la Biblia, citando versículos. ¿Por qué creo que Jesucristo resucitó al tercer día?
porque la Biblia lo dice, podemos decir, porque Marcos 16, porque tal versículo. Esa es nuestra convicción. Debe surgir primeramente de la Escritura. Y con esto no estoy desprestigiando el uso de confesiones de fe. Al contrario, yo personalmente veo el uso de confesiones de fe desde la misma Biblia, desde el Antiguo Testamento, desde el Nuevo Testamento, Deuteronomio 6, Hechos 15, 1 Corintios 5, esos primeros versículos de 1 Corintios 15, son un credo. De hecho, se cree que es antiguo. Y uno de los credos más antiguos de la iglesia cristiana del Nuevo Testamento está allí en 1 Corintios 15, lo que Pablo está diciendo allí. Entonces, y Hechos 15 es el concilio de Jerusalén, que da un credo, da una carta oficial en que la iglesia toda debe someterse a lo que eso dice. Entonces no estoy desprestigiando el uso de credos y confesiones, al contrario, creo que debemos usarlo. Pero también veo claramente la necesidad y los beneficios, no solamente de los credos, como dije, sino la necesidad de que nosotros mantengamos la autoridad máxima de la Escritura. Ningún pastor o ninguna iglesia tiene el derecho de obligarnos a creer algo si primero no nos da una base bíblica para eso. Y eso en todos los temas. Así que debemos tener cuidado nosotros como iglesia reformada de poner las confesiones de fe o cualquier otro libro, por más favorito que sea, por más tradicional que sea, al mismo lugar de la palabra de Dios. Miren que no solamente entonces es un asunto para iglesias que no son reformadas, sino para las iglesias reformadas, el tema de la sola escritura debe volvernos al camino correcto de que la Biblia es la máxima autoridad en materia de fe y conducta. Bien, quiero pedirle a mi hermano y agradecerle, por supuesto, su presencia, aceptar la invitación a que estuviéramos compartiendo este tema tan interesante en el día de hoy. Por favor, hermano, una oración. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hermano. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú sigues obrando en la historia de la humanidad. Tú no nos dejas solos. Nunca has dejado a tu pueblo solo. Y nosotros, recordando lo que tú hiciste en aquel siglo 16, 17, lo que has hecho en estos todos siglos de historia desde que creaste el universo. Te damos gracias, Señor, porque nos has dirigido, porque tú nos das tu palabra y tú nos enseñas a interpretarla y tú la has preservado para que hoy en día, creyentes de aquí, de Venezuela, de Barquisimeto, tengamos la luz para nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, a valorar las Escrituras, a leerlas, a someternos a ellas. Danos fe para creer en lo que tú dices en la palabra. Y ayúdanos, Señor, sea lo que sea, a tener más fidelidad por ella, más compromiso contigo, más amor por ti que con cualquier otra cosa. Que nuestra fe sea una fe bíblica, nuestro cristianismo sea un cristianismo bíblico. Todo lo que hagamos o creamos sea guiado conforme a tu palabra. Te ruego también, Señor, por todo lo que tu palabra nos dice que debemos rogar y orar por las autoridades civiles, por la iglesia en medio de la persecución, el sufrimiento, las misiones, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial, y las necesidades particulares de nuestros hermanos. Todo esto, Señor, rogamos conforme a los méritos de Cristo, y mientras que tú nos respondes afirmativamente o negativamente, danos confianza en ti, danos paciencia, ayúdanos a esperar en ti, a que tú seas nuestra roca, nuestro sostén, nuestra confianza esté puesta solamente en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, para la gloria de Dios, Alexis Azuaje estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización en la conducción del programa. Quien les habló, José Luis Coello Mendoza, nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Les amamos. Hasta mañana. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.